El monasterio de Santa María de Montserrat año 1938 del mes de junio, bajo sus túneles en la montaña hueca de Montserrat. John F. Kennedy de 21 años y Indira Gandhi también de 21 años están a punto de ser mostrado el otro lado de nuestro mundo. Durante muchos años fueron preparados para este momento. El último ritual pues ya no se celebró más este bautismo para los jóvenes de 21 años aquí. Ellos muchos años después serían las personas más poderosas de sus países, pero todo empieza aquí en los pasadizos de Montserrat. Los 21 años representan la víspera de San Juan o Noche de San Juan. Es una festividad cristiana, de origen pagano, lita, celebrada el 21 de junio, solsticio, en la que se suelen encender hogueras o fuegos y ligada con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano, el 21 de junio en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera. La finalidad de este rito era dar más fuerza al sol. A las 00 del día 17 de junio del 1938 un coche aparece para recoger del hotel a Indira Gandhi y Kennedy. Indira se muestra nerviosa, sabe que lo que verá la puede asustar, y no quiere dejar mal a su familia. Kennedy la mira a los ojos y la sonríe, tranquila, y le da un pequeño golpecito en su rodilla. Ese día conocerán la puerta hacia el inframundo. En la montaña de Montserrat está lo que llaman la puerta hacia otro mundo, un mundo bajo el nuestro, ocultado por el monasterio de Santa María de Montserrat. En 1025 se fundó un nuevo monasterio en la ermita de Santa María de Montserrat por orden de Oliva, abad de Ripoll y obispo de Vic. En poco tiempo, se hizo popular gracias a la visita de los peregrinos atraídos por las narraciones de los milagros y prodigios que obró la Virgen. Aún se pueden ver algunos elementos de esta iglesia románica, aquí en esta montaña. En el año 1985 desapareció una mujer llamada Amparo Bielda Puig en circunstancias muy extrañas. Esta mujer le había contado a una amiga que durante anteriores excursiones en ciertos lugares donde había grietas, había sufrido profundos mareos y en una ocasión se sintió atraída hacia el desconocido reino subterráneo de la montaña. Solo se encontró su coche. Otro caso interesante ocurrió cuando el cuerpo de bomberos de Cerdanyola fue al rescate de un montañero que se había perdido en el macizo. Esta persona había dejado su coche abierto con las llaves puestas y se había adentrado en la montaña. El helicóptero de búsqueda divisó en una zona de difícil acceso a un hombre haciendo señales de socorro. Pensando que se trataba del hombre desaparecido, dieron aviso a los servicios terrestres y fueron a su rescate. Para sorpresa de todos, se trataba de otro hombre que llevaba 3 días perdido en la zona y no encontraba el camino de regreso. Lo más extraño fue que este hombre, que estaba muy débil y nervioso, contó a los equipos de rescate que durante esos 3 días espantosos perdido en la montaña había estado durmiendo con la mujer negra. Esta mujer negra de la que hablé en muchos vídeos, es un ente que aparece para que seres humanos se muevan por dimensiones y planetas. Se la conoce como la Dama Negra o la Dama de Marte desde que una imagen captó su presencia en este planeta. Esta Dama Negra es conocida por la élite, aunque es todo un misterio. Aquí un caso de esta Dama Negra donde aparece en unas imágenes junto a un fantasma. La Dama Negra está marcada con círculo rojo. El fantasma del abuelo, una fotografía que continúa sin explicación. La fotografía tomada por Denise Roussella, su abuela, el 17 de agosto de 1997. No fue sino hasta 3 años después, que se dio cuenta que había un misterioso hombre de pie detrás de su abuela. Cuando ella miró más de cerca, se dio cuenta de que se trataba de su abuelo, quien murió el 14 de agosto de 1984, más de 13 años antes de que se hiciera la fotografía. Denise se encontraba disfrutando de un día de campo en un centro para ancianos con su abuela de 94 años de edad. Denise decidió internar a su abuela cuando su mente comenzó a debilitarse, considerando que esta opción era lo mejor para su seguridad y su salud. Era su primera semana en el centro de ancianos, cuando Denise decidió tomar inocentemente 2 fotografías de su abuela. Pero no fue hasta el día de Navidad del año 2000, cuando Denise miró las fotografías después del fallecimiento de su abuela. Fue entonces, cuando descubrió que la imagen también mostraba una figura que parecía a su abuelo, que había fallecido hacía casi 12 años. El otro rostro fantasmal en la fotografía. Pero aparte de la silueta fantasmal tras la abuela, otra imagen espeluznante también estaba presente en la fotografía. Los amigos de Denise fueron quienes se dieron cuenta de la otra anomalía. Un primo que había oído hablar de la fotografía me pidió que la enviara por correo electrónico a su oficina para que él y sus compañeros de trabajo la pudieran observar más detenidamente. Cuando la estaban mirando, ellos me llamaron y me dijeron: ¿has visto la cara en los arbustos? Le dije: no. Ellos dijeron: mira por encima de la camioneta roja. Hay una cara con una especie de sudario a su alrededor, mirando al hombre.
Entonces lo vi, tiré la instantánea sobre la mesa y me alejé de ella, porque estaba realmente asustada, concluyó Denise. Aunque los más escépticos siempre han intentado desacreditar la imagen, la realidad es que ningún experto en fotografía ha podido dar una explicación plausible. Pero incluso años después de haber sido publicada esta fotografía hay más preguntas que respuestas. ¿Qué interés podría tener una persona que no tiene un conocimiento especial en lo paranormal para querer compartir una fotografía públicamente? Sea cual sea la respuesta, está claro que esta fotografía se ha convertido en una de las imágenes más sorprendentes del mundo paranormal. Sí, aquí tenemos a la Dama Negra y puedo asegurar que hay muchas más imágenes de esta Dama Negra. En la montaña de Montserrat mediante ritos aparece esta Dama Negra para moverse entre mundos. Esta Dama Negra es la que Kennedy y Indira Gandhi tenían que ver ese día de 1938. En esta montaña, la fuerza energética que desprenden sus rocas hace que la gente que la visita quede seducida por el entorno y a veces pierda la orientación. Se cree que esta especie de magnetismo es el causante del mareo que sufren algunas personas que llegan a extraviarse. Las personas desorientadas acaban desapareciendo y sus cuerpos son encontrados años después. En esta montaña existen lugares en los que a simple vista el acceso parece fácil, pero a la hora de salir es imposible si no llevas encima un equipo adecuado, incluso para alpinistas y excursionistas experimentados que visitan el lugar diariamente. No está recogido el número de desapariciones, pero se sabe que hay decenas de personas que no se han vuelto a encontrar. Algunas desapariciones son por accidentes cayendo por acantilados, ya que por las dificultades que entrañan sus caminos pedregosos se tardan años en encontrar los cadáveres. Pero existen casos muy extraños que a día de hoy no se han podido resolver, siguen considerándose un gran enigma. En el año 1973 la Guardia Civil encontró el cadáver de un joven en un avanzado estado de descomposición. En el bolsillo de su pantalón llevaba un papel con un mensaje escrito donde decía que se estaba preparando para reunirse con el Ser Supremo. Se consideró un caso ufológico. En el año 1980 desapareció una chica de 18 años, un pastor la encontró vagando por el bosque y con síntomas de desorientación. Después de ser socorrida, la chica se escapó para volver a adentrarse en el bosque y no volver a ser vista nunca más. Canal Supercrack Estrella presenta la explosión nuclear en Moscú en 1812. Otro vídeo reflexión que tanto gusta a algunos de vosotros. Como ya sabéis, estoy completamente convencido de que la historia en su versión oficial es completamente manipulada y ajustada a las necesidades de las élites. Nada ocurrió como nos lo cuentan. El ser humano no construyó las pirámides de Egipto por el simple hecho de que era imposible arrastrar las piedras de semejante tamaño utilizando los troncos de palmera que se quedarían aplastados, ya que la palmera no es una madera resistente. Se encuentran múltiples artefactos enormes que no podrían ser usados por las personas de nuestro tamaño, pero sí por hombres más altos. De allí la información sobre los gigantes que no nos quieren contar. Se encuentran vimanas en la India y Afganistán de hace 20.000 años, red de tuberías en China de 150.000 años, etc. Hoy me apetece hablar de un hecho que todos conocemos pero que realmente no lo conocemos. He dedicado muchas horas al estudio de los materiales de todo tipo y, basándome en la teoría que apoyan muchísimos historiadores y científicos, os la expongo aquí. Vosotros decidís si es posible o no. Napoleón es uno de mis personajes históricos favoritos por su genio militar y el espíritu que contagiaba sus tropas. Todos sabemos de los libros de texto que el 24 de junio de 1812 el emperador cruzaba el río Niemen y se adentraba en Rusia a la cabeza de un ejército de más de 450.000 hombres. Con la moral de sus tropas por las nubes, Napoleón planeaba aplastar al zar Alejandro I, entablando combate con el ejército ruso, en una batalla decisiva que les llevaría a una abyecta rendición. Se trataba del mismo modus operandi que tantos triunfos le había dado en los países que había invadido hasta entonces. Solo una semana más tarde estaba en Moscú, la ciudad más venerada por los rusos entonces y siempre. Y aquí ocurre lo imprevisto. Lo que me empujó a hacer este vídeo. La ciudad comenzó a arder en llamas. La versión oficial que nos venden es que fueron los rusos los que la incendiaron, que era una maniobra militar del comandante Kutuzov. El fuego forzó a los franceses a acampar en las afueras y los condujo a una creciente desmoralización.
El resto de la historia ya lo conocemos. Me voy a centrar en el incendio como tal. Para empezar, conociendo un poco la historia y el carácter ruso, estoy totalmente convencido de que nadie les podría obligar a prender fuego a lo que es una ciudad sagrada para cada ciudadano, el corazón del imperio, llamada la Segunda Roma. Así fue durante la Segunda Guerra Mundial y estoy seguro de que en el año 1812 el sentimiento era exactamente el mismo. Hubieran preferido morir en sus calles, defendiéndola hasta el último soldado. Aquí comienza lo raro que nadie nos quiere explicar. Como ya he dicho, los rusos no querían ver su ciudad reducida a cenizas. Napoleón menos todavía. Para él sería la cúspide de su carrera militar entrar triunfante a la Plaza Roja y recibir la rendición del zar. Era su meta en esta guerra desde el principio. ¿Fue un accidente? ¿Un cúmulo de errores humanos? Bueno, se sabe que hubo muchos incendios en Moscú durante su historia, pero nunca con el resultado de la destrucción del 75% de los edificios y con la muerte de decenas de miles de personas. Por ejemplo, en 1737 hubo uno que destruyó todo el centro y que era el que más se acercaba a lo que pasó en 1812, pero en aquel incendio solo murieron 90 personas. En el septiembre de 1812 lo que los libros de la historia nos venden como la gran quema de Moscú, el fuego mató a más de 30.000 soldados franceses y no se sabe el número exacto de los muertos rusos que no pudieron abandonar a tiempo la capital. Los testigos presenciales describen aquello de una forma muy rara. Los que no murieron se encontraban en una especie del estado de shock, deambulaban atónitos por las calles, mezclados los rusos y franceses. Ya no importaba que eran enemigos. Parecían sonámbulos, según el recuerdo de un oficial francés. Sucedió algo insólito, lo nunca visto en la historia mundial. Y era instantáneo. Ojo al otro dato importantísimo. Moscú de los principios del siglo XIX ya no era una ciudad de madera como en los siglos anteriores. Así era Kremlin. Tenía plazas muy amplias que lo separaban de otras construcciones. Lo rodeaban fosos de 30 metros de ancho y 13 metros de profundidad que deberían proteger los muros de la quema, pero fue enterrado por completo bajo los escombros de tal forma que más tarde se decidió no reconstruirlo y hasta ahora allí sigue, bajo los escombros. Todo esto fue atribuida a los franceses, se decía que eran responsables de una explosión. Pero no tenían ni los artefactos ni la cantidad de pólvora necesarios para perpetrar aquel desastre tan instantáneo y fulminante. Además, el venerado emperador estuvo dentro de los muros del Kremlin. Se salvó por los pelos al descubrir un pasaje subterráneo que lo condujo fuera de la ciudad. Si juntamos todos los datos y testimonios de los allí presentes, da la sensación de que aquel día de septiembre se produjo una explosión nuclear. Esto lo confirma la distribución de los niveles de radiación del fondo de la capital que indican rastros de uso de armas nucleares. Los testigos también describen las consecuencias de una explosión nuclear, muy parecida a los testimonios de los japoneses después de Hiroshima y Nagasaki. Más testimonios de los testigos presenciales. Aquí, por ejemplo, los diarios del teniente del ejército de Napoleón Charles Artois. En ese día, el sol brillaba y bañaba Moscú en tenue luz dorada. De repente, un segundo sol estalló justo por encima del sol de verdad y era tan brillante que cegó mis ojos. Paul Berger, quien estuvo en el balcón conmigo, tenía el rostro quemado, abrasado. Nuestra casa y el techo comenzaron a echar humo, así que tuvimos que apagarlos con agua. En otras mansiones que estaban más cerca del segundo sol comenzaron los incendios. Una semana después de que el segundo sol estallara, Paul Berger escribió que a todos los oficiales y soldados comenzó a caerles el pelo, hombres y caballos estaban enfermos y débiles, por lo que se tomó una decisión para salir de Moscú. La orden de retirada fue recibida con gran alivio. Paul describió el retiro y también es muy peculiar. Dice que los soldados franceses sufrieron no solo por las heladas de Rusia y las incursiones constantes de las guerrillas, sino por alguna extraña enfermedad que han cogido en Moscú. La gente no podía comer, estaban cubiertos de úlceras y llagas, cientos morían cada día, y los caballos eran débiles y caían. Charles Artois mismo volvió a Francia inválido, renunció a su cargo y pronto murió del llamado contagio ruso a la edad de 32 años. De acuerdo con el diario moscovita Rusia y Napoleón Bonaparte de 1814, los franceses perdieron más de 30.000 personas en el incendio de Moscú, es decir, tanto como en la batalla de Borodino, la que más vidas ha cobrado en aquella guerra. ¿Por qué? El conde de Segur en sus memorias también escribe que sus oficiales vieron un segundo sol que hacía arder edificios de piedra como velas y que en pocos minutos redujo la ciudad entera a montones de escombros.
Y entre ellos vagaban hombres, mujeres y niños, soldados rusos y franceses, parecían fantasmas ciegos dando tumbos entre las ruinas, la mayoría con las ropas carbonizadas y caras negras. Otros 2 oficiales que estaban en el edificio de Kremlin vieron en el cielo una luz inusual que cubrió mansiones y palacios y los hizo caer como si fueran castillos de naipes. Por cierto, Napoleón se encontraba en el edificio de piedra en el momento de la aparición del segundo sol y por lo tanto no recibió una fuerte dosis de radiación como sus soldados. Se sabe que murió en la cárcel en la isla de Santa Elena de una muerte no natural. Los historiadores dicen que fue por el envenenamiento por arsénico pero los síntomas coinciden más con los efectos en la salud causados por la exposición a excesivas cantidades de radiación ionizante. Entre ellos pérdida de pelo, diarrea, fatiga, náuseas, vómitos, desmayos, quemaduras de piel y, finalmente, la muerte. Todos estos diarios son públicos, se pueden leer por cualquier persona que se interese. Pero la historia oficial sigue afirmando que los rusos prendieron fuego a su capital por orden directa de su comandante Kutuzov. Todo indica que en aquel momento una bomba atómica fue detonada sobre Moscú. La luz emitida de la explosión quemó todos los edificios de piedra de la capital y la gente en la ciudad recibió una dosis letal de radiación. Esa fue la razón por la que el ejército francés sufrió pérdidas tan enormes. ¿Pero de dónde salieron las armas nucleares a principios del siglo XIX? Existen 2 versiones, una más fantástica que la otra. La primera de ellas es que por aquel entonces bajo tierra ya fueron descubiertas las ciudades de la antigua civilización llamada Grandes Viejos. Ellos indicaron a los rusos abandonar la ciudad y atraer a los franceses a ella. Sacrificando Moscú vencieron al ejército de Napoleón que huyó despavorido. Era una explosión nuclear controlada y eso confirma la distribución de los niveles de radiación del fondo de la capital que indican rastros de uso de armas nucleares. Por lo tanto el mando ruso sabía lo que iba a pasar y consiguió evacuar la ciudad casi por completo antes de la detonación. Sacrificaron la capital para salvar el país. Sin aquel desastre el resultado de la guerra para Napoleón podría ser muy distinto. De acuerdo con la segunda versión, en 1812 a Moscú llegaron los ecos de la futura explosión nuclear. Existe la opinión de que parte de la energía de ella se mueve en el espacio-tiempo. En septiembre de 1812 la cola de esta viajera del tiempo intervino en la guerra y cambió la historia. Pero aún así sigue siendo incomprensible la decisión de Kutuzov de abandonar la ciudad. ¿Cómo lo supo? ¿Era un vidente o recurrió a la ayuda de una? ¿O fue avisado? ¿Vino el eco de una explosión nuclear de un mundo futuro o paralelo? ¿De otra dimensión tal vez? Las 2 versiones son increíblemente imposibles, pero las pruebas físicas y testimonios de los que lo vieron sí que las hace posibles. Una cosa es cierta. No era un incendio provocado. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. El canal Supercrack Estrella presenta el día de la iniciación de Nostradamus. En el año del señor 1514 un joven niño de 11 años llamado Michel de Notre Dame, conocido en la historia como Nostradamus, se dispone a ir a la cama. Es verano en Saint-Rémy de Provence, Francia, un mes de junio, día 21. Hace calor así que Michel se suele acostar tarde, mientras lee a su autor favorito, Copérnico. Pero de repente entra por la puerta su abuelo, llamado Emilio. Está un poco agitado. El niño Michel de Notre Dame se da cuenta enseguida de que algo extraño ocurre. Su abuelo lleva una ropa extraña para él, de un negro riguroso hasta el cuello. Esa noche Nostradamus no lo sabe, pero está a punto de ser iniciado en el ocultismo y descubrir el secreto mejor guardado de los sacerdotes negros. El secreto de los portales dimensionales. El abuelo le dice a Michel que se ponga la ropa de los domingos. Apresúrate, le dice el abuelo a Michel, tenemos un largo camino hasta el bosque de la Saint-Rémy de Provence. Salen por la puerta y su abuelo mira hacia ambos lados de la calle para ver si venía alguien. Se montan en el carruaje en silencio. Nostradamus, que no sabe aún lo que ocurre, está desconcertado. El abuelo agita fuerte las bridas de los caballos para lanzar a estos a todo galope hacia el bosque de la Provence. Son las 12 de la noche cuando llegan a su destino. Bajan del carruaje y el abuelo Emilio dibuja una espiral en forma de círculo en un terreno llano, cerca de un gran árbol alumbrado por la luna llena. Emilio abre unos pergaminos y sitúa a su nieto junto a él en el centro de la espiral. El abuelo entonces lee en voz alta y en latín lo que pone en esos pergaminos. Osiris divinitus aperit portam inferis ectecum metolle in Galliam provinciam. Un fuerte viento se levanta, y en el cielo empieza a dibujarse una espiral con una fuerte luz.
Mitchell de Notre Dame tiembla de miedo, y su abuelo pone la mano en su hombro para tranquilizarlo. Un tornado aparece entonces por detrás del árbol, el joven Mitchell hace un amago para correr, pero entonces su abuelo que coge fuerte de la muñeca y lo arrastra hasta dentro del tornado. Dentro del tornado hay una cápsula donde entran. 5 minutos después salen del tornado. Nostradamus, un niño muy observador, se da cuenta de que algo ha cambiado. La luna no está en la misma posición, pero lo que realmente deja al joven Mitchell con la boca abierta es algo que antes no estaba. A lo lejos se puede ver una torre de un campanario, y por la distancia parece que esa torre parece salir del pueblo Saint-Rémy de Provence. Mitchell aún no lo sabe, pero ya no están en 1514, sino en 1889. Nostradamus no es el único que está atónito esa noche. Un señor bajito y pelirrojo llamado Vincent Van Gogh, está viendo todo ese espectáculo de luces y espirales en el cielo. Es entonces cuando desde su ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence dibuja todo lo que está viendo en un cuadro que luego pasará a la historia bajo el título La noche estrellada de Van Gogh. Dibujar aquello le costó la vida, pero esa es otra historia que ya conté en otros vídeos de Supercrack Estrella. Así, a lo largo de la historia, los guardianes se movieron en el tiempo, abriendo portales dimensionales. Aquella noche el joven Mitchell fue iniciado, así como lo fue su abuelo Emilio hace muchísimos años. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig Dodgson se bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales, que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Las dimensiones físicas están explicadas en el artículo explicando las dimensiones, donde también dejo ver entre líneas la existencia de las dimensiones espacio-temporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo, pero en diferente espacio, es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones que no explicaré ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual.
La identificación del iris en la base de datos, es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre el portal queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay dos formas de abrir un portal, una natural y otra artificial. La natural es como expliqué, por medio de nosotros. Esto es posible porque nuestra genética está formada en parte por la de nuestros creadores, que tienen esta facultad natural pero sin necesidad de rito alguno, pues las energías que nosotros producimos con el ritual, ellos las tienen y manejan naturalmente. La artificial es por medio de la tecnología, que produce esas energías sin necesidad del rito. Ejemplo de portales artificiales son el portal de salto cuántico, y el gran colisionador de hadrones LHC del acelerador de partículas CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, cuyo verdadero propósito no fue solo la búsqueda del bosón de Higgs, sino también la de abrir un portal dimensional permanente, cosa que sucedió en Yemen en el Golfo de Adén con consecuencias todavía impredecibles. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta. Año 1503. El gran secreto. En el año 1503 el mundo no era como ahora. No es cierto que todo lo que está en los libros de la historia sea cierto. Los mayores adivinos de la historia nacieron en esta época. Pero en realidad estos adivinos, videntes o brujos tenían una ventaja que ahora no tenemos nosotros. En aquella época se abrían portales dimensionales por muchas partes del mundo. Tal vez por entonces el mundo no era tan contaminado como lo es ahora. Nostradamus y la madre Shipton, por ejemplo, usaron de estos portales para moverse en el tiempo. La historia de aquella época fue alterada para que no llegara la realidad de aquellos tiempos a nuestros días. La Inquisición realizó un buen papel creando el terror y limpiando los datos históricos para que las generaciones futuras nunca pudieran saber lo que ocurrió en la época del 1503 en adelante. Por esta razón la Inquisición fue algo que se propagó por toda Europa de una forma o de otra. En aquella época los extraterrestres andaban por la tierra entre los humanos, solo que por entonces se les llamaba demonios. Los demonios tomaban los cuerpos de los humanos más impuros, pero a veces también tomaban los cuerpos de los animales, siendo el cerdo el animal preferido por tener un organismo más parecido genéticamente al humano y por lo tanto más propicio para ser poseído. ¿Nunca os habéis preguntado del por qué la palabra cerdo en todos los idiomas se utiliza como insulto? Pues de allí viene. También en muchas religiones la carne de cerdo no es apta para el consumo humano. Puede que por la misma razón. Por ser la carne de demonio. Hieronymus Bosch, llamado Jeroen van Aken o Van Aken, más conocido como el Bosco, plasmó la vida de aquella época como nadie antes ni después lo hizo, y es un misterio del por qué la Inquisición le permitió reflejar lo que ocurría en muchas partes del mundo con tanta crudeza. ¿Por qué no lo censuró? Pero en esta época de demonios hubo personas que los combatieron, como lo fue San Antonio Abad, patrono de los ganaderos, veterinarios y protector de los animales. Cuenta la leyenda que San Antonio Abad curó a un cerdo de una enfermedad, y el cerdo como agradecimiento lo siguió toda su vida. La realidad es que San Antonio de Abad practicó un exorcismo a este cerdo, pues el animal estaba poseído. En cierto modo se puede considerar que lo curó como dice la leyenda, aunque la realidad es mucho más alucinante. Esta es la época más oscura y oculta para la humanidad, pues ciudades enteras eran ocupadas por estos seres. Entraban en nuestro mundo abriendo portales y usando platillos muy pequeños de unos 50 centímetros. En un cuadro del Bosco junto a los pies de San Antonio Abad podemos ver uno de estos platillos diminutos. Hay muchas pruebas de estos platillos diminutos, de que realmente existieron. Os pongo un ejemplo. Mineros descubren un misterioso objeto antiguo parecido a un platillo volante en Siberia. OVNI o discos Dropa. Los mineros del carbón de una empresa minera descubrieron un extraño objeto circular mientras excavaban en el subsuelo. Los mineros describieron el objeto como perfectamente circular con un diámetro de 1,2 metros y un peso aproximado de 200 kilogramos. Boris Glazkov, de 40 años y operario de la excavadora de la empresa, dijo que se sorprendió al encontrar tal misterioso objeto en medio de la nada. Tengo que decir que no fue difícil distinguirlo ya que era distinto a las demás piedras y de gran tamaño, dijo Glazkov a los medios de comunicación locales. Nunca he visto nada como este objeto, que obviamente no está fabricado por el hombre, ya que está en medio de la nada.
Es un verdadero misterio. Un colega de Glasgow dijo que encontraron dos objetos similares, pero el primero se rompió al intentar desenterrarlo por completo. En realidad hubo dos objetos similares, pero el primero se rompió ya que lo intentamos sacar de la tierra con la excavadora, explicó. Pensamos que podríamos sacarlo sin problemas, pero se rompió en pedazos, pero cuando apareció el segundo objeto paramos el trabajo y lo sacamos con nuestras manos. Poco después del descubrimiento, los mineros llamaron a arqueólogos para que examinaran el misterioso objeto. Los arqueólogos dijeron que creen que es un objeto hecho por el hombre, pero dada la profundidad a la que se encontró, a unos 40 metros bajo tierra, mucho más profundo que huesos de mamut de hace miles de años de antigüedad descubiertos en la zona, el disco probablemente es de origen prehistórico, de miles de años de antigüedad. Pero mientras que los arqueólogos están estudiando el objeto, algunos ufólogos han declarado que se trata de un ovni de origen extraterrestre que llegó a la Tierra hace miles de años. No sé por qué dicen que está fabricado por el hombre. ¿Por qué un ser humano crearía un objeto tan extraño y lo enterraría tan profundamente? Estoy convencido de que debe haber venido del espacio exterior, dijo un investigador ovni al Mirror Online. Para el editor de UFO Sightings Daily, está de acuerdo con la teoría de que el objeto es un platillo volador de origen extraterrestre. Piensa que podría ser un avión no tripulado extraterrestre enviado a la Tierra como nave de vigilancia. Este objeto se parece a un dron extraterrestre, un pequeño disco que es enviado para supervisar un área, pero posiblemente se estrellara. Nunca he visto un objeto como este antes, dilo. También cree que podría ser una piedra dropa con algún tipo de información de origen extraterrestre almacenada en su interior. También podría ser una piedra dropa, un disco de piedra antiguo con información extraterrestre almacenada en su interior sobre su cultura y su vida, explicó. Tales discos dropa fueron confiscados por el gobierno chino y ocultos de la opinión pública. Este disco tiene que ser investigado a fondo, no solo para saber de lo que está hecho, también para descubrir cualquier dato que pueda estar almacenado en el mismo. Se cree que las piedras dropa son un conjunto de 716 discos circulares de piedra con una antigüedad de unos 12.000 años en el que se pueden encontrar pequeñas marcas jeroglíficas similares. Cada disco es de 30 centímetros de diámetro y lleva dos ranuras, procedente de un agujero en su centro, en forma de una doble espiral. El descubrimiento de los misteriosos discos tuvo lugar en 1938 en las montañas de Bahian Karaula, en la frontera entre China y el Tíbet, por un profesor chino llamado, mientras investigaba unas misteriosas tumbas alienadas regularmente. Los esqueletos en estas tumbas medían tan solo 1 metro de altura y tenía cráneos grandes y muy desarrollados. Además, dentro de la cueva, el equipo también descubrió una colección de discos de piedra, la mayoría de ellos medio enterrados en el suelo de la cueva. ¿Es la estatua de una antigua nave espacial? ¿Un mensaje de una civilización extraterrestre? ¿Ornamento del interior de un ovni? ¿O algo más que desconocemos? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta Las tentaciones de San Antonio Abad y los reptilianos. Mucho se ha hablado de la historia de los reptilianos que viven entre los humanos. Yo mantengo que estos seres reptiles son los demonios de toda la vida. Las tentaciones de San Antonio Abad son una serie de cuadros pintados por el Bosco. En estos cuadros lo que se puede ver es a San Antonio Abad siendo tentado por los demonios. San Antonio Abad es un santo que vivió más o menos hacia el año 1004. Fue un monje cristiano, fundador del movimiento eremítico. El relato de su vida, transmitido principalmente por la obra de San Atanasio, presenta la figura de un hombre que crece en santidad y lo convierte en modelo de piedad cristiana. También figura en el calendario de santos luterano. El relato de su vida tiene elementos históricos y otros de carácter legendario. Se sabe que abandonó sus bienes para llevar una existencia de ermitaño y que atendía a varias comunidades monacales en Egipto, permaneciendo eremita. Se dice que alcanzó los 105 años de edad. De acuerdo con los relatos de San Atanasio y de San Jerónimo, popularizados en la leyenda dorada del dominico genovés Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio en el desierto. La tentación de San Antonio se volvió un tema favorito de la iconografía cristiana, representado por numerosos pintores de importancia. Pero realmente esos demonios que aparecen en los cuadros del Bosco tentando a San Antonio Abad son demonios. Al observar los cuadros podemos darnos cuenta de que esos demonios parecen más bien reptiles. No todos, pero sí muchos tienen forma de sapos y reptil. El Bosco en sus pinturas nos muestra por primera vez en la historia a los reptilianos. Pero además podemos ver en sus cuadros objetos voladores muy interesantes.
Hoy en día los llamamos ovnis, unos aparatos por donde estos seres reptiles se mueven entre dimensiones abriendo portales. El artista. El Bosco procedía de una familia de pintores de origen alemán, originarios de Aquisgrán que se acabaron asentando en la ciudad de Den Bosch, o Bolduque para los españoles, en el Ducado de Brabante, Países Bajos. Allí nació hacia 1460 Jeroen van Aeken, pues ese es el verdadero nombre del pintor, que adoptó temporalmente el de Jeroen Bosch al morir su padre, puesto que el gremio de pintores no dejaba utilizar el apellido artístico, en este caso van Aeken, nada más que al hijo primogénito de cada familia de artistas. Finalmente tras latinizar el nombre se quedó en Hieronymus Bosch, el carro de heno. En el carro de heno, el Bosco recurrió a un viejo proverbio flamenco: el mundo es un carro de heno del cual cada uno toma lo que puede, y lo enlazó con un texto bíblico del profeta Isaías, donde se compara el heno de los campos con los placeres y las riquezas del mundo, que secan pronto y aún más pronto se acaban. Con este punto de partida, el pintor elaboró un tríptico donde denuncia la avaricia del mundo, cegado por el afán de placer y riqueza, que hace lo que sea necesario, incluso matar, con tal de conseguir apenas unas pocas briznas de paja del gran carro de heno. Los detalles. En el panel izquierdo aparece representado el Edén, mostrándonos en un mismo paisaje una serie de escenas que se narran de forma descendente. Empezando por la parte superior, encontramos una escena que representa la expulsión de los ángeles rebeldes, liderados por Lucifer, del cielo. El pintor nos muestra la figura de Cristo entronizado y en actitud de bendecir. A su alrededor los ángeles luchan y expulsan a los rebeldes hacia la tierra. Estos últimos, al caer, abandonan su aspecto angelical y se convierten en seres monstruosos, reptiles, insectos, sapos. Siguiendo la línea narrativa, al descender por el panel izquierdo nos encontramos en el jardín del Edén, donde la figura de Dios, ataviada a semejanza de un gran sacerdote, crea a Eva a partir de la costilla de Adán. La narración continúa con el pecado original, justo en el momento en el que el demonio, que ha adoptado una forma híbrida, mitad mujer y mitad serpiente, típica de la imaginación medieval, tienta a la pareja con una manzana del árbol del conocimiento. El panel izquierdo se cierra con la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal. Un ángel blande su espada de forma amenazadora desde la puerta del Edén. Adán y Eva tratan de cubrir sus cuerpos desnudos, mostrando vergüenza pues al haber comido el fruto del árbol prohibido, comienzan a juzgar si los actos son buenos o malos y toman conciencia de su desnudez. El panel central lo ocupa en su mayor parte un descomunal carro de heno del que todos quieren una parte. En su cima encontramos a una pareja de amantes que se besan, lujuria, junto a ellos hay un trío de músicos, los amantes han sucumbido a la música de la carne, un demonio azul se une al concierto, tocando su nariz con forma de trompa, mientras un ángel reza pidiendo la intercesión de Jesús, que aparece en un claro entre las nubes. Curiosamente es la única figura que busca la mediación divina, el resto está ocupado con la mundanidad de la vida. Tras el carro aparecen un grupo de figuras que gozan de una posición preeminente en la vida y que no necesitan esforzarse por adquirir el simbólico heno, se trata de las clases privilegiadas. En primer lugar aparecen los más poderosos de la tierra, el Papa, el Emperador y los reyes, reconocibles fácilmente por sus ropas y atributos. Detrás de ellos nobles, alto clero, judíos, sin embargo a sus pies vemos las disputas de la gente común, algunas intentan usar una escalera para llegar hasta el heno, otras discuten acaloradamente, algunas llegan incluso a amenazarse con un cuchillo. El carro de heno es conducido por un grupo de bestias y monstruos que tiran de él y parecen encaminarlo hacia el panel de la derecha, que representa el infierno. Se trata de los característicos monstruos del Bosco, se distingue fácilmente un grillo con pies de hombre, un hombre con cabeza de ciervo, un saltamontes con cabeza de mujer, entre otras formas híbridas. Los avariciosos humanos, al igual que pasa con la figura de Jesucristo, parecen no percatarse de quiénes dirigen el carro ni hacia dónde va. Los reptilianos. Se dice que estos seres provienen de Draconia y han estado en la Tierra desde tiempos inmemoriales, ocultos, son seres no amistosos a la raza humana, de hecho, nos aborrecen, son llamados por los demás aliens como la raza guerrera por excelencia del universo, causante de grandes guerras, causantes de la desinformación, poseen gran tecnología, son muy psíquicos además de
ser seres que pueden pasar por diferentes dimensiones, disfrutan de la brutalidad y el salvajismo, están instalados subterráneamente en la Tierra, en la parte oscura de la Luna, que se dice que es un satélite artificial de la Tierra, traído desde otro lugar del universo para servir de base, y en Marte, donde hay bases subterráneas. Estos seres son los que mencionan los antiguos textos sumerios como los Anunnaki, aquellos que del cielo a la Tierra vinieron y aparecen mencionados en la Biblia como los ángeles caídos. Se dice que siempre han tratado de influir al hombre negativamente desde el comienzo hasta el día de hoy para que este último no logre entender que en realidad somos todos uno solo y que a través de la paz interior, reflexión, podemos entrar en una etapa de conciencia que nos permitiría conectarnos y hablar con todos los demás seres del universo. Se dice que en tiempos antiguos ellos produjeron hijos híbridos entre humano-reptil, gracias a cruzarse con las mujeres de la Tierra. Se dice que muchos de esos hijos cruzados fueron los llamados gigantes de la antigüedad, y que gracias a que son maestros de la genética es que crearon un grupo de híbridos humano-reptil para el control de la Tierra, y que los han usado en cada civilización, como los faraones de Egipto hasta la realeza y hasta el día de hoy. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta el destino de Lázaro y el misterio de la Provenza. En mis vídeos anteriores hablé de los portales dimensionales que se abren en la Provenza francesa. También que en este lugar nació nada más y nada menos que Nostradamus. Y me pregunto si no usaría de estos portales. También en este lugar murió el pintor genial Van Gogh, y fue justo en este lugar donde pintó esos portales dimensionales en su cuadro más famoso, La Noche Estrellada, en el año 1890. Lo que voy a contar ahora me dejó bastante alucinado, porque lo que nunca pude imaginar es que un santo y una persona tan importante en la Biblia como lo fue Lázaro, el resucitado por Jesús, llegara y muriera en este lugar de Francia, en la Provenza de la que tanto he hablado. ¿Tendrá todo esto de los portales dimensionales de la Provenza una relación con la Biblia? Todo lo que expongo aquí son teorías mías, y he intentando ser lo más respetuoso posible. Tras la muerte de Cristo, los tres hermanos huyeron de Palestina, junto con la sirvienta Marcela, Maximino, Celidoni, José de Arimatea y otros discípulos de Cristo. Llegaron navegando a las costas de Provenza y desembarcaron en Marsella. Lázaro se convirtió en el primer obispo de Marsella, mientras Marta, con Marcela, fue a Tarascón, donde domar una terrible bestia que consiguen las tierras, y María se hizo eremita. Maximino y Celidoni fueron obispos de Ais. Las tumbas de María Magdalena, en la Santa Balma de Saint-Maximin, y en la abadía de Bézelay, de Marta en Tarascón y de Lázaro, en Marsella, y, después, en la Catedral de Autun, se convirtieron en lugares importantes de peregrinación durante toda la Edad Media. Además, en la abadía de la Trinidad de Vendôme, se mostraba una filacterias con una lágrima que Cristo había derramado en la tumba de Lázaro. Esta tradición se mantuvo durante muchos siglos. El culto que se derivó fue suprimido oficialmente en el siglo XIX, por falta de fundamento histórico. En su lugar, el día se consagró a Lázaro de Aix, un beato de la región. La tradición que narra el viaje de Lázaro a la Galia, explica que murió martirizado en el lugar de la plaza del Enche de Marsella, y fue enterrado fuera de la villa, en una antigua cantera que servía como necrópolis, cerca del Port Vell. Aún hoy se muestra una antigua confesión en una cripta del siglo VI, que sería el lugar de enterramiento. Cerca fue enterrado, en el siglo IV, San Víctor de Marsella, y sobre la tumba se edificó el monasterio que llevaba el nombre de este santo. En el siglo VIII Oix, para evitar su profanación por parte de los musulmanes o los normandos, no hay un acuerdo sobre la fecha precisa, se trasladaron los restos a Autun, en lugar de edificarse la catedral, llamada de San Lázaro, que fue lugar de peregrinaje. El jefe, sin embargo, se quedó en Marsella, en San Víctor, de donde pasaron a la catedral donde, con algunas otras restos devueltos desde Autun, todavía son veneradas, aunque la iglesia no las reconoce como verdaderas reliquias. Si queréis saber más sobre este tema de Lázaro, recomiendo que veáis la escena de una película del año 2012 Barrabás, donde se desvelan muchas cosas. Inspirada en la novela del mismo nombre de Parla Herquist, el filme narra la vida del hombre cuya liberación supuso la muerte de Jesucristo. Filmada en Túnez, se trata de una historia de redención final que empieza donde termina el relato bíblico. Director es Roger Young. Aquí os dejo un pasaje de la Biblia de esos que te hacen pensar. ¿Cuándo despertarán los muertos? ¿Cuándo tendrá lugar esta resurrección de justos y de injustos? Al fin de los días, como le dijo el ángel a Daniel. Eso es lo que creía Marta, que su hermano se levantaría en el último día. Juan 11:24. La Biblia relaciona este último día con el reinado de Jesús.
Pablo escribió: Cristo tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. Corintios 26. Esta es una poderosa razón para pedirle a Dios que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra. Como bien sabía yo, Dios quiere resucitar a los muertos. Cuando llegue ese día, la muerte realmente desaparecerá, y nunca nadie más tendrá que preguntarse: ¿acaba todo al morir? Una leyenda del siglo IV sostiene que María, llamada la Magdalena, huyó de la Palestina ocupada por los romanos. Huyó porque su vida estaba en peligro, buscando un lugar seguro en la Galia. La leyenda también relata que predicó el Evangelio en Marsella. En leyendas posteriores encontramos que la barca zarpó sin remos ni timón, y que con María Magdalena viajaban varios acompañantes. La barca llegó a Ratis, en la costa de la Galia, en el año 42 DC. En esa época, Ratis era una isla frente a la costa en cuyo templo la diosa había sido adorada durante cientos de años. Al acercarnos a Les Saintes Maries de la Mer, ciudad donde se piensa que desembarcaron, encontraremos una iglesia dedicada a 3 Marías: María Salomé, María Magdalena y María Jacobi. Estas 3 mujeres, con algún acompañante más, desembarcaron en una playa cercana. Sara, una de las acompañantes de la barca cuyo nombre significa princesa en hebreo, es descrita como una niña de unos 10 años y de tez morena. Esta parte de la leyenda es la base para la extendida creencia que una hija de María y Jesús sobrevivió y fue llevada con su madre a la Galia. Al llegar a este lugar, las 3 Marías se separaron y cada una partió en direcciones diferentes para difundir el Evangelio. María Magdalena se dirigió a la Provenza, donde predicó fervientemente. En los últimos años y hasta el final de sus días se recluyó en la Sainte Baume, una cueva relacionada con el culto de la diosa de la fertilidad. Aquí estuvo llevando una vida ermitaña y contemplativa. Las otras 2 Marías permanecieron en la ciudad que habían desembarcado, junto con la que todos conocerían como su doncella, Sara. En recuerdo de este momento, la ciudad tiene una celebración durante el mes de mayo. Existe una peregrinación gitana para adorar a su patrona Sara, celebrando su llegada a la playa de la ciudad. En el sur de Francia encontramos muchas pequeñas, no tan pequeñas iglesias que nos relatan esta maravillosa leyenda a través de sus retablos, esculturas y pinturas. Como es bien sabido, en los evangelios canónicos, tras la muerte de Jesús, la figura de María Magdalena desaparece. El primer ser humano testigo de su resurrección no deja rastro alguno tras de sí. En los evangelios apócrifos podemos encontrar algo más sobre su historia. Nos sorprenderá que sea la discípula preferida de Jesús, la que más entendía sus enseñanzas, su compañera y su amada. Sin querer entrar en debates de lo que es verdad o mentira, podríamos apuntar que tras la muerte de Jesús, aquellos que lo hubieran acompañado en sus predicaciones serían conocidos públicamente y perseguidos. En el siglo I, en el Imperio Romano, el cristianismo era perseguido, de sobra son conocidas las barbaridades de Nerón. Con lo que la salida en una barca, que no fuera la barca de Pedro, sería muy probable e incluso inteligente. Otra leyenda, esta vez más tardía, del siglo V, nos cuenta que el apóstol Juan llevó a la Virgen María y a María Magdalena a Éfeso, donde las 2 murieron. Con lo que partieron. Si alguno ha estado en Glastonbury, las leyendas aquí se entremezclan indicando que José de Arimatea llevó el Santo Grial a Europa Occidental, y nos cuenta que pudiera haber llegado con María Magdalena. En el sur de Francia la convicción es absoluta: María Magdalena estuvo en su tierra. Muchas iglesias, fuentes o cuevas llevan su nombre, en su recuerdo o evocación. En la actualidad la leyenda provenzal se ha reforzado. Algunos libros basan en ellas parte de sus argumentos. Por ejemplo, en el libro El Enigma Sagrado, Jesús de Nazaret se casó con María Magdalena y los 2 habrían tenido descendencia, la cual habría emigrado al sur de Francia, donde se involucraron con la nobleza y se convertirían en la dinastía merovingia, cuya reclamación por el trono de Francia es defendida por el priorato de Sion. La historia se basa en hechos comprobados y desecha los que atenta con algún pilar que pueda tambalear las creencias del mundo, donde como en una red, todos nos asimos. Las leyendas y nuevos descubrimientos nos abren la puerta a que podamos valorar desde otro punto de vista nuestras creencias. Muchas son las personas que buscan y que encuentran y que no se quedan mirando desde la puerta, sino que son capaces de reflexionar y no dar como dogma de fe todo lo estipulado. El enigma de María Magdalena tiene un calado más allá del sentimiento de misterio que nos deja en la mente las diversas teorías.
Al investigar aunque sea un poquito, te das cuenta que la versión oficial tiene muchos fallos, quizás las diversas teorías no consigan poder probar su verdad, pero si comparas las verdades, te das cuenta que la versión oficial tiene la misma consistencia que las demás, es una historia más con la diferencia que el elemento femenino ha desaparecido. Dos sucesos en 1608 en dos ciudades, al sur de la actual Europa, en Niza, Francia, y en Génova, Italia. Al ser dos ciudades relativamente cercanas, los relatos se convierten en uno, pero las palabras de los testigos, a pesar de asimilarse unas con otras, son diferentes. Pero primero hablemos de los acontecimientos de Niza en agosto de 1608. Hay una crónica de la época titulada Discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova. Dicha crónica, relatada por el editor Pierre Menier, relata los acontecimientos de ese día de agosto y que dice así: a principios del mes de agosto pasado, con los prodigios de la sangre caída del cielo en forma de lluvia del lado de Niza y en varios lugares de la Provenza, así como la aparición de dos hombres en el aire los cuales se batieron repetidas veces, sobre la isla de Martigues que es una villa sobre el mar a 5 leguas de Marsella. Pierre Menier habla de lluvia de sangre, fenómeno meteorológico de sobras conocido en nuestros días, y que debía ser sin duda una de esas lluvias venidas del norte de África y enrojecidas por la presencia de microorganismos. El testigo y escritor interpretaba ese fenómeno como una expresión de la cólera de Dios. Pero ahora hablemos de lo que vieron los testigos de la ciudad francesa. Los testigos dijeron haber visto 3 extraños vasos luminosos en movimiento a gran velocidad por encima de la ciudad. Los vasos se detuvieron cerca de una fortaleza, acto seguido los extraños objetos se sumergieron en el mar haciendo que el agua hirviese y desprendiese un vapor de color rojizo. Aunque estos relatos sean claros y concisos y no dejen lugar a dudas, el asunto fue a más y alcanzó cumbre de lo inexplicable cuando aparecieron unos extraños humanoides a los que los impactados ciudadanos describían así. Ante el asombro de los espectadores, 2 seres humanoides con cabeza grande y ojos grandes y luminosos, y escamas rojizas conectados a sus vasos por tubos. Cuando hay versiones en las que los habitantes empiezan a ver humanoides, el asunto se agrava más y la posibilidad de que los supuestos vasos luminosos sean efectos ópticos o simples efectos atmosféricos se queda relegada al ostracismo. Prácticamente los mismos acontecimientos sucedían ese mismo día en una ciudad del país vecino, en Génova, Italia. En este caso los acontecimientos irían a más, y tendría un desenlace fatal para algunas personas. En las crónicas escritas ese día se pueden encontrar los siguientes impactantes relatos de los acontecimientos. A principios del mes de agosto del año 1608, sobre el mar de Génova se han visto las más horribles señales que de memoria de hombre se ha hablado jamás, ni escrito, unos teniendo forma humana con brazos que parecían estar cubiertos de escamas, y en cada una de sus manos llevaban 2 horribles serpientes voladoras que se enroscaban alrededor de sus brazos, surgiendo al parecer desde la altura de sus ombligos, volando muy arriba por encima del mar y profiriendo gritos horribles, cosa que era del todo espantoso y, a veces, se sumergían en las aguas para salir nuevamente a una distancia más lejana. Sus gritos eran tan espantosos que varias personas cayeron enfermas por el miedo sufrido. Se veían algunas figuras con forma de mujer. Otros tenían el cuerpo similar al cuerpo humano, todo recubierto de escamas pero con la cabeza en forma de dragón. No sé si os pasará lo mismo, pero cuando he leído lo de estar cubiertos por escamas, serpientes voladoras enroscadas en los brazos o cabeza en forma de dragón, me es imposible no acordarme de las historias de la tribu Dogon en África, que hablan de seres con escamas que descendían a las aguas, o los nagas en los escritos sánscritos de la cultura hindú, o los famosos dragones de China, etc. La cantidad de las historias reptiles y seres escamados en la historia del ser humano es sencillamente apabullante. Pero sigamos con los acontecimientos de Génova, porque en este caso hay una interacción por parte de los ciudadanos genoveses. Los genoveses vieron formas metálicas surgir de las aguas del Mediterráneo, desplazándose bajo el mar y produciendo un ruido infernal. Puesto que esas apariciones o manifestaciones insólitas se reproducen sucesivamente en ese mes de agosto, las autoridades decidieron pasar al ataque. La señoría mandó disparar algunos cañones para procurar echarlos del lugar, y les fueron disparados unos 800 cañonazos, pero en vano, pues no parecieron extrañarse de ningún modo. El 15º día de agosto, aparecieron sobre el dicho mar del puerto de Génova 3 carrozas arrastradas cada una por 6 figuras de fuego que parecían dragones.
y los mencionados carruajes marchaban en direcciones contrarias de unos y otros, y arrastrados por las figuras encendidas con sus serpientes, continuando con sus espantosos gritos y aproximándose de muy cerca a Génova, tanto que los espectadores, al menos la mayor parte, huyeron asustados temiendo los efectos de tales prodigios, pero cuando hicieron por 3 veces el recorrido a lo largo del puerto después de proferir gritos tan potentes de ruido que hicieron temblar las montañas de los alrededores, se perdieron todos en el mar y, desde entonces, no se vio ni se tuvo noticia de ellos. Los ciudadanos se vieron tan asustados y acorralados de semejante forma que no tuvieron otra opción que tirar del ejército para defenderse de algún modo ante tan extraños objetos que jamás habían imaginado que podrían llegar a visualizar. Todo esto ha dado lugar a grandes perjuicios para muchos ciudadanos de Génova, unos habiendo muerto de miedo como el hijo del signore Gasparino del Oro, así como el hermano del signore Antonio Bagatello. Varias mujeres también perecieron de terror. Desde que cantamos el Te Deum, se han desvanecido. Es impresionante ver cómo en el siglo XVII sucediesen acontecimientos tan impresionantes como los comentados aquí. Humanoides, naves espaciales, discos voladores e incluso seres escamados. No estamos hablando de una película de Hollywood, estamos hablando de una auténtica oleada de ovnis en Génova y Niza, ni más ni menos que en el siglo XVII. Si tenemos en cuenta que el dragón se asocia a Satanás, bien podrían ser estos reptiles demonios. Tenemos en esta zona de la Provenza de Francia toda una guerra contra demonios, en un lugar donde acudieron santos. Bien parece que todo esto no es casual. La elección de Lázaro por venir a este lugar donde se abren estos portales dimensionales que pintó Van Gogh. Aquí en este lugar tuvo una guerra entre la fe de Dios y algo que entraba por esas aperturas espacio-temporales. Una guerra entre el bien y el mal, donde Lázaro claro está estaba del lado del bien. El apellido Lázaro es un apellido patronímico, procedente del nombre propio Lázaro, que a su vez es derivado del nombre propio judío Eleazar, cuyo significado es amado o consentido de Dios. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Festival de la Bestia del año 1757. Cada 28 años nace un personaje que tendrá gran importancia para la élite satánica. En el año 1757 nace William Blake. En este video no contaré nada sobre la vida de William Blake. Solo mostraré sus obras que hablan por sí solas. Al seleccionar a Blake para su análisis estético, es decir, entrar en el imaginario de Blake, el primer conflicto al que nos enfrentamos, es a la diversidad en sus formas. Cabe señalar que Blake no solo es considerado un poeta, sino que además era pintor, grabador, filósofo, rebelde, místico esotérico, loco, abstracto, profeta, hombre, Dios. Al adentrarse en su obra, uno va dándose cuenta de que a pesar de la fuerza independiente en cada uno de sus trabajos, tales parecen complementarse como un gran todo con singularidades que chocan y convergen en su esencia abstracta. Los elementos de Blake fluyen indisociables a lo largo de toda su obra, al igual que sus múltiples facetas. Ese, precisamente es el gran conflicto en el análisis. El lector, o mejor dicho el espectador de su obra, tiene que atenderla desde un punto de vista fenomenológico, desprejuiciado, acercarse a él y a su producción artística como un niño que abre los ojos por vez primera, debe hacer su mejor intento de verlo como el conjunto de todo su carácter y de todo su potencial, ha de abrir su mente, sus tripas, su alma, que son al igual que la obra de Blake parte del ser en plenitud, como en palabras de Blake en su Matrimonio del cielo y del infierno evoca, la voz del diablo. Todas las Biblias o códigos sagrados han sido la causa de los errores siguientes. 1. Que el hombre posee dos principios reales de existencia, un cuerpo y un alma. 2. Que la energía, llamada mal, no procede sino del cuerpo, y que la razón, llamada bien, no procede sino del alma. 3. Que Dios atormentará al hombre durante la eternidad por haber seguido sus energías. Pero los siguientes contrarios son verdaderos. 1. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción de alma percibida por los 5 sentidos, pasajes principales del alma en esta edad. 2. La energía es la única vida, y procede del cuerpo. Y la razón es el límite o circunferencia de la energía. 3. Energía, delicia eterna. Blake, Matrimonio del cielo y del infierno. 1793. Además del sentido místico alegórico, este apartado posee una sentencia extraordinaria en contra del racionalismo newtoniano, al afirmar que, la energía es la única vida, y que, la razón es el límite o circunferencia de la energía. Blake, 1793. El concepto de Blake es la facultad del pensamiento ilimitado.
es abrir las puertas de la percepción, 1793, y como una epifanía concebir el infierno y el paraíso que se dibuja al atravesar al lado en el que se esconden los demonios y sacarlos a bailar para quitarles lo entúmido. Imaginación que trasciende a la razón, que la inventa y la ilumina. Blake nos muestra la belleza en los ojos del rostro macabro de la realidad, haciéndonos partícipes de la cópula entre ángeles y demonios, nos invita a engendrar la luz que inventa, que crea, que es. Harold Goddard, el extraordinario crítico de Blake, escribe: la razón es lo que distingue al hombre de los animales, lo que le libera de ser un esclavo de sus apetitos. Nadie puede minimizar esta facultad en tanto que el hombre permanezca víctima de sus pasiones hasta el punto de merecer a duras penas el calificativo de animal racional. Pero la imaginación a su vez, es lo que distingue al hombre poético o sobrehumano del animal racional. ¡Qué calamidad confundirlas! Así como caemos en el instinto cuando falla la razón, así también caemos en la razón cuando falla la imaginación. Y por lo general falla, pues el hombre todavía es rudimentariamente poético o sobrehumano. Entonces parecemos personas con los ojos vendados en su propia casa, nos movemos cogiendo sillas y tocando paredes, juzgando distancias con manos y pies, porque la razón como su propia raíz, ratio, indica, es la facultad calculadora. Aristóteles, que es quien mejor puede definirla, la llama la facultad que pone fronteras. Racionero, 1977, la polémica obra del matrimonio ha suscitado diversos discursos, entre los que destacan el ensayo del célebre escritor norteamericano Aldous Huxley, The Doors of Perception, 1954, uno de los precursores de la tradición psicodélica, que tomó de un frase del matrimonio el título de su obra e hizo un análisis en sus experimentos con el peyote: si se depurasen las puertas de la percepción, el mundo aparecería al hombre como realmente es, infinito. Blake, 1793, y fue esa misma frase la que inspiró el nombre de la mítica banda de rock psicodélico The Doors. William Blake ha sido considerado también uno de los precursores de la contracultura, no solo por la semejanza que tiene su vida con la de los poetas malditos, debido al hecho de que no fue reconocido por sus contemporáneos. Cabe destacar que la obra de Blake se hizo más popular en el siglo XX y ha formado parte del repertorio literario de músicos de rock y de algunos escritores de la generación beat, como es el caso del escritor Allen Ginsberg. Según el poeta, estamos bloqueados de nuestras propias percepciones. Las puertas de la percepción se han cerrado, los umbrales del sentimiento sellados, los senderos de la sensación obstruidos, los caminos de la imaginación tapiados, los campos de la consciencia cubiertos de polución. Racionero, 1977. Ginsberg consideraba a Blake el primer poeta de la genealogía beat. Somos esclavos de la formalidad y rectitud de consciencia. La creatividad es la llave que suelta los grilletes del racionalismo y la espada que revienta el yugo que nos sujeta a permanecer estáticos, planos, grises. El progreso traza los caminos derechos, pero los caminos tortuosos, sin progreso, son los caminos del genio. Blake, Matrimonio del cielo y del infierno. 1793. Podemos notar que Blake no niega la razón, sino que busca una reconciliación entre opuestos, lo que sugiere es que tanto la razón como la energía forman parte de una misma existencia. Sin contrarios no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios a la existencia humana. Blake, Matrimonio del cielo y del infierno. 1793. Esta característica inherente entre opuestos, constituye una idiosincrasia en la obra blakeana, característica que se ve reflejada en sus Cantos de Inocencia, 1789, y Cantos de Experiencia, 1794, que a pesar de la diferencia entre las fechas de su publicación, sería ingenuo concebirlas por separado. Parece que desde un principio la intención de Blake fue unirlas, lo mismo en todo su material. Conviene señalar que en Cantos de Inocencia se manifiesta el espíritu de la infancia, un espíritu puro y esperanzado, que se ve concretado al paso por la realidad cruel de la experiencia, que en un tono a momentos irónico y en otros doloroso se forja cuando se confrontan ambos. Considero indispensable confrontar los cantos emblemáticos para tener una interpretación más clara de lo que en estas obras se forja como el desarrollo del ser en su proceso de reconstrucción-reconciliación esencial. Blake afirmó a sus amigos, entre los cuales se encontraban algunos de los más famosos hombres de su tiempo, que él tenía el poder de traer su imaginación ante el ojo de su mente con tanta claridad que no podía equivocarse en diseñarla. También decía que a menudo le acompañaban espíritus que le enseñaban y le aconsejaban. Su pintura de la visión de la escalera de Jacob revela a la mayoría de los místicos a lo que se refería Blake.
Asimismo, declaró que tenía la facultad de apelar a los personajes de la antigüedad, para hablar con ellos de sus métodos de pintura. Sus propias creaciones comparadas, curiosamente, con las del Cinquecento italiano. Tenía las obras de Rafael y Miguel Ángel en profunda veneración. Como adepto Rosacruz, Blake se reveló así las divinas maravillas del universo y los secretos de la naturaleza. Alguna vez, un posible patrón declaró que sus diseños eran demasiado irreales. Blake respondió: el árbol que mueve a algunos hasta las lágrimas de alegría es a los ojos de los demás solo una cosa verde que se interpone en el camino. Algunos ven en la naturaleza solo ridiculez y deformidad, y no voy a regularme por eso. Algunos escasos verán la naturaleza toda. Pero a los ojos del hombre de imaginación, la naturaleza es la imaginación misma. Como un hombre es, eso es lo que ve. Para mí este mundo es una continua visión de la fantasía, o imaginación, y me siento halagado cuando me lo dicen. Porque, dijo después, es la Biblia más instructiva y entretenida que cualquier otro libro. No es porque se ha dirigido a la imaginación, que es una sensación espiritual, pero inmediata para el entendimiento o la razón. Consideremos lo que dijo Lord Bacon: el sentido manda sobre la imaginación antes que la razón ha juzgado, y la razón manda sobre la imaginación antes que el decreto puede ser actuado. Estoy contento de encontrar una gran mayoría de compañeros mortales que pueden aclarar mis visiones, y particularmente han sido aclaradas por niños que han tenido un mayor deleite al contemplar mis imágenes de lo que incluso yo esperaba. Blake tenía un horror en la vida, el temor a la riqueza, que acostumbraba declarar, destruía el arte creativo. Él no fue un hombre rico, ni fue, por otra parte, pobre. Aquellos que fueron más cercanos a él aseguraban que siempre pareció haber tenido lo suficiente para vivir y hacer de él y su esposa felices y contentos. Ellos fueron conocidos por ser benefactores, nunca fracasaron en ser bondadosos, y siempre tuvieron una libra para compartir a cualquier persona en gran necesidad de ella. Blake vivió como muchos otros místicos rosacruces que vivieron antes y después, con total indiferencia a todas las riquezas mundanas. Naturalmente, nunca fue entendido. De hecho, muchos lo consideran como loco. Una persona movida solo por curiosidad tendría una desconcertante respuesta a cualquier pregunta que le hiciera, lo que confirmaría su sospecha de que Blake estaba loco. Pero para un alma ansiosa de conocimiento e iluminación, Blake se demostró a sí mismo ser un pozo de profunda sabiduría. Cuando murió su hermano menor, Blake declaró que se le apareció una noche y le reveló un método que él pudo inventar y poner en práctica, que más tarde él llamó impresión iluminada. No me da vergüenza, miedo, o aversión a decir, escribió a un amigo, lo que debería ser dicho, que estoy bajo la dirección de los mensajeros del cielo, día y noche. Todos los que aspiramos debemos ir, por lo menos una vez, a través de un período de desesperación. Las imágenes místicas y la poesía de Blake conocieron la ridiculización de los críticos y aquellos celosos de sus proezas. Este rechazo de su esfuerzo artístico parecía ser su hora oscura. Su mundo parecía derrumbarse sobre él. Dejó Londres y puso su talento a disposición de un amigo más bien exigente, que tenía su ojo puesto más en el beneficio económico que en la promoción artística. En contra de su disposición, Blake realizó miniaturas. Él desertó del arte imaginativo, que siempre es el más alto, por arte imitativo, que, aunque posiblemente más lucrativo, no lleva consigo la satisfacción, ni valor. Le digo a usted esto, escribió a uno de sus más íntimos amigos, a sabiendas de que no hará mal uso de esto. Pero es un hecho muy cierto que, si solo hubiera dependido de las cosas mortales, mi esposa y yo nos hubiéramos perdido. Voy a dejar a todos en este país asombrados de mi paciencia y tolerancia a las heridas sobre heridas. Y le aseguro que, si pudiera haber regresado a Londres, un mes después de mi llegada aquí, lo hubiera hecho. Pero fui dirigido por mis amigos espirituales sobrellevando todo, estando en silencio y pasar por todo, sin murmurar. Parecía, de la inferencia de Blake, que él estaba pasando por una gran prueba. Estudiantes rosacruces de los grados superiores, especialmente el 9º grado, entenderán esta noche oscura del alma a través de la que han pasado y de la que han emergido, brillando con una luz interior que flamea más brillante después de la inactividad temporal. Él regresó a Londres y renovó su antigua vida y trabajo. Blake conocía las maravillas dentro del hombre. Él trató de ilustrar a sus semejantes mediante la revelación de los poderes que pueden alcanzar dentro de sí mismos, si utilizaran simples y diversas leyes naturales. Oh, qué maravillosos son los hijos de los hombres. Escribió. Pudieran por Dios, que ellos considerando su vida espiritual, a pesar de la tenue sombra llamada vida natural, que promovieran cada uno los trabajos espirituales de los otros, cada uno según su rango.
Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, todo aparecería al hombre tal como es, infinito. El hombre se ha encerrado a sí mismo hasta ver todas las cosas a través de estrechas grietas desde su caverna. Imaginación fue la palabra usada por Blake cuando se refería a la verdadera vida espiritual. No conozco ningún otro cristianismo y ningún otro evangelio que la libertad tanto de cuerpo y mente para ejercer el arte divino de la imaginación. Imaginación, el real y eterno mundo del cual este universo vegetal no es más que una sombra tenue, y en el que debemos vivir en nuestro eterno o imaginativo cuerpo, cuando estos cuerpos mortales vegetales no existan más. Si sus imágenes místicas parecían extrañas a la persona promedio, ellas llamaron a todos aquellos que buscaban la luz, y se consideraron en alta estima por parte de algunos de los más grandes artistas. Romney y Fuseli ambos fueron ardientes admiradores de la pintura de Blake, como Coleridge y Wordsworth fueron admiradores de su poesía. Blake leyó libros en sus lenguajes originales, que aprendió por sí mismo. Cuando pasaba de los 60 leyó a Dante, aunque hasta entonces no sabía italiano. Poco antes de su transición, estando en cama, realizó su más distinguida pintura El anciano de Días, logrando el primer círculo de la Tierra. Sugestionado por las líneas del libro séptimo de la obra Paraíso Perdido, comenzó con él, tomó en la mano el compás de oro. Blake hablaba con calma al acercarse su transición, y nunca estuvo más alegre y feliz que en el momento en que tuvo lugar. Cantaba de una manera tan bellamente extraña que aquellos que lo oyeron fueron hechizados por su mística expresión. Su estallido de alegría causó en la habitación un nuevo sonar de campanas, refiere Tatam. Las paredes sonaron y resonaron con la beatífica sinfonía. Era el preludio de los himnos de los santos. Fue una obertura para el coro del cielo. Fue un canto a la respuesta de los ángeles, luego su espíritu partió, como el audible suspiro de una suave brisa. Otro amigo suyo escribió: fue más como un antiguo patrón de strong virtud que yo nunca esperé ver en este mundo. Nada temió tanto como ser rico, no fuese que él perdiera su riqueza espiritual. Él fue al mismo tiempo, el más sublime en sus expresiones, con la sencillez y la dulzura de un niño. La verdad predominante de William Blake expuesta a través de sus 69 años de vida, pueden resumirse en algunas de sus propias líneas. La naturaleza no tiene esquema, pero la imaginación tiene. La naturaleza no tiene sintonía, pero la imaginación tiene. La naturaleza no es sobrenatural y se disuelve. La imaginación es la eternidad.